156. Que lo estamos registrando. Bien, jóvenes, como ser la primera clase, pues hemos dado un poquito más de tolerancia. Los que están repitiendo, que me imagino que son la mayoría, saben que ya las reglas, pero para los nuevos, pues damos siempre entre 7 a 10 minutos como máximo de tolerancia. Pasado ese tiempo, pues ya no vamos a admitir a ningún estudiante, no puede estar ingresando como cuentagotas, ¿no? Hagan de cuenta que está ingresando al aula, pues si cerramos el aula a esa hora, ya nadie más ingresa, ¿no? Entonces esa es la forma. A veces hacemos algún control para ver si realmente están detrás de la pantalla, ¿no? O sea, ahorita ustedes me están viendo, pero yo no sé si realmente todos están o es que algunos no están. Ahora, lamentablemente, el sistema, el Google Meet que tenemos dentro de la universidad, apenas nos da cabida a 100 estudiantes. Entonces, traten de ingresar de manera puntual porque después se van a quedar fuera. Es como que el aula se llenó, pues, y ya no ingresa nadie más, ¿no ven? Entonces, tengo registrado en el WhatsApp, por ejemplo, y que seguramente se van a confirmar ya en esta semana, cuando terminen sus inscripciones, o probablemente máximo hasta la próxima semana, ya vamos a tener la totalidad de los estudiantes, ¿no ve? Entonces, los que tienen cuenta institucional, por ejemplo, pueden ingresar, inclusive más de la tolerancia, porque no necesitan que yo les acepte. Pero no se olviden que si llegan a 100 se van a saturar, ya no van a poder ingresar, ¿ve? Entonces esa consideración tiene que tener obviamente los que tienen cuenta institucional, que no necesitan la autorización de mi parte para que pueda ingresar. En este momento, fíjense, tengo, a ver, 156 estudiantes. Es bastante, ¿no? Es un curso masificado, diremos, por el hecho de tener casi, me imagino que vamos a llegar a 160. Entonces, de esos van a quedar seguramente 60 estudiantes fuera, lamentablemente, ¿no? Tendríamos que ver algún mecanismo, tal vez hablar con dirección para ver que se pueda hacer algo, ¿no? Al respecto para poder tener la posibilidad de abarcar a mayor cantidad de estudiantes. Pero ese es un convenio que tiene firmado la universidad con Google. Y pues, lamentablemente, desde hace un semestre, 2 semestres atrás ya un semestre atrás nos han limitado ya la participación. Antes teníamos la posibilidad de aceptar hasta 250 estudiantes. Entonces, vuelvo a recalcar, obviamente no todos asisten, ¿no? Eso es cierto. Probablemente los que están repitiendo, algunos, bueno, decidan no asistir, digamos. Pero lo que quiero comentarles, y eso sí, muy importante, es que esta materia necesita que ustedes estén en clases. Si no están en clases, pues no van a poder aprender. Y ese es justamente el problema que hemos tenido el anterior semestre, es por eso que hemos tenido tanto estudiante que ha reprobado, ¿no? El porcentaje de reprobados es bastante. Es por eso que en este momento inclusive el curso está masificado. Entonces, si no asisten a clases, pues no van a aprender. No es como otra materia, les comentaba en el anterior semestre, en que uno se iguala, se pierde 2 clases, se iguala, igual estudia y da el examen. Acá no. Si ustedes no están en la solución del problema, por más que lo estudien el problema, no lo van a entender. Y además, esta materia tiene un avance gradual y, diremos, sistemático, ¿ya? Yo les hago siempre un gráfico y seguramente cuando ya estemos, yo creo que la próxima semana ingresando a pizarra, ustedes van a poder ver de que el nivel de dificultad de la materia es a medida que vamos avanzando. Pero lo que avanzamos, digamos, si lo dividimos en 10,
lo que avanzamos en la primera parte nos sirve para la segunda, y lo que avanzamos en la segunda para la tercera, para la cuarta, para la quinta, etc. Entonces, si alguien, digamos, recién empieza clases de aquí a 2 semanas, pues va a tener mucha desventaja, ¿no? O sea, no va a entender los conceptos básicos iniciales, por ejemplo, y no va a tener esa base para continuar. Les hago siempre el grafiquito de, diremos, de una persona subiendo gradas, y es como que si falta la quinta y la sexta grada, por ejemplo, ya no van a poder subir, se van a quedar ahí, se van a caer. Entonces, ustedes tienen que subir desde la primera grada hasta la 10ª grada para aprobar la materia. La materia es bastante práctica, ¿no? A diferencia de mi otra materia, que es de ambiental, que muchos de ustedes también deben estar llevando, ambiental es más teórica que práctica. En cambio, esta materia es más práctica que teórica. ¿Ya? A ver, ¿cuántos estamos? Estamos en 71, vamos a admitir a una persona más. Giovanna es la última vez que le admitimos. Tenemos máximo 10 minutos de tolerancia, pero como es la primera clase, le estamos admitiendo, ¿de acuerdo? Tiene que tratar de ingresar más antes. Bien, jóvenes, entonces, esas consideraciones, esas recomendaciones, antes de empezar a ver, digamos, los contenidos. No se olviden que tenemos también, diremos, una página en el Facebook, y vamos a seguramente compartirla también para que ustedes puedan, yo se los voy a pasar por el grupo, para que ustedes puedan adherirse a la página y tengan toda la información necesaria. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes estén dentro de la página del Facebook, pero para ingresar, para que yo les pueda admitir en la página del Facebook, obviamente tienen que ser sus seudónimos o sus nombres compatibles, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a ver, aquí, Carolina Calle, digamos. Si tiene como seudónimo, no sé, Estrellita 5, por ejemplo, entonces obviamente no voy a saber quién es, ¿no ve? Pero si dice, por ejemplo, Carolina Lisset CA, digamos, yo me puedo dar cuenta que es Carolina Lisset Calle Arequipa, digamos, ¿ve? Entonces, yo considero que la mayoría tiene mucha relación. Por ejemplo, en el Facebook estoy con mi nombre completo. O sea, se puede ubicar de cualquier manera. No tengo ningún seudónimo, pero yo sé que muchos de ustedes utilizan seudónimos, ¿no? Entonces, si utilizarían seudónimos, me tienen que avisar. Lo pueden hacer a través de Messenger, ¿no? Lo pueden hacer a través mejor por el chat de acá, del Google Meet, ¿no? Porque aquí tenemos la posibilidad de chatear. Me pueden decir, yo soy, por ejemplo, Paula Gabriela, y mi seudónimo es Pau E, digamos. O sea, así voy a saber qué es ella. ¿De acuerdo? Porque si no, no los voy a admitir. ¿Ya? Como la página es, diremos, no totalmente cerrada, porque si la haría cerrada no la podrían encontrar, digamos. Entonces, hay muchas solicitudes, inclusive de otras universidades, de otros países, que quieren formar parte de la página, pese a que la página dice ahí en su mensaje que es exclusivamente para estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA. Pese a eso, igual no falta, ¿no?, el desubicado que quiere meterse al grupo. Entonces, si yo no sé, vuelvo a recalcar sus nombres, están ahí con seudónimos, no los voy a admitir. ¿De acuerdo? Bien, en este momento tenemos 74 estudiantes, no hemos, 73 en realidad. Ya no estamos recibiendo a nadie.
seguramente algunos están ingresando ya porque tienen, digamos, la cuenta institucional. Hemos rechazado en este momento a 2 que estaban tratando de ingresar. Ya estamos fuera de tiempo. Y pues, ¿qué más? Lo de la página, ustedes lo pueden hacer en el transcurso, digamos, ya una vez que les envíe la dirección. Ustedes pueden ya solicitar, digamos, adherirse a la página, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo su solicitud y yo los voy a aceptar en ese momento. Si alguien, digamos, quiere buscar así nomás la página, digamos, en este momento, puede hacerlo, ¿no? Está con el nombre de Ingeniería Ambiental, semestre 2, 2022, ¿ya? Y con minúsculas y mayúsculas. Pero vamos a ver si podemos copiar el nombre acá. Y está, si ustedes pueden ver en mensajes, ese nombre lo tienen que escribir exactamente como está para poder ubicarla, ¿no? Si no, no lo van a poder ubicar. Ingeniero, Sí. Estamos en informática. Ingeniería informática. Sí. ¿Cómo? Ingeniería Estamos pasando informática, ingeniero, no es ambiental. Perdón, le estoy dando otra página, cierto. Tiene toda la razón. Error de dedo, no se preocupe. Enseguida cambiamos eso. Ya. Se llama, todo está con mayúscula, se llama Informática para Ingeniería 2, 2000. Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? Wow. 2, 2022. Que hay un error, un ratito. Ahora sí lo vamos a poner. Entonces, Informática para Ingeniería 2, 2022. De esa manera, ustedes pueden buscar, digamos, pero vuelvo a recalcar, lo más conveniente es que esperen que les mande el link, ¿de acuerdo? Donde está la materia y no van a tener ningún inconveniente, diremos, en poder ingresar. Entonces, en esta página van a tener ustedes toda la información necesaria, inclusive desde lo que viene a ser, diremos, el contenido mínimo, ¿no? Van a tener, digamos, los capítulos correspondientes del avance que tenemos. A ver, un cachito, creo que, pues es que hay varias páginas acá, creo que no es esa. Ya, bueno, mejor les voy a pasar en la página, digo, en el grupo de WhatsApp. No es esa página, les comento, esa es otra página. Lo que pasa es que hay hartas páginas que han creado inclusive los auxiliares en anteriores semestres, etcétera. Y pues hay una, digamos, hay una confusión en ese sentido, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar exactamente el nombre para que ustedes no tengan ningún problema, ¿ya? A ver, ahora creo que este es, sí, ya la tenemos y seguro así. Eso. Es que a veces cada semestre vamos cambiando, digamos. Hay que volver a hacer una nueva basada en la anterior, por ejemplo,
Y ahora sí. Eso. Informática para ingeniería IN 312. Esa es la página oficial, diremos. Entonces ustedes ahí pueden solicitar. Les voy a copiar también la dirección para que ya sea mucho más fácil. Así ya no buscan, ¿no? Sino directamente escriben la dirección y ya está, ¿no? Entonces ahí con hacer simplemente clic, digamos, ustedes pueden ingresar, pero en este momento no lo hagan. Pueden copiar eso y tenerlo. Si no, igual esto se los puedo pasar, vuelvo a recalcar por el grupo de WhatsApp y así directamente ustedes van a ingresar. ¿De acuerdo? Si no, lo copian, así como ustedes quieran. Bien, jóvenes, bueno, si quieren les puedo mostrar también directamente la página en este momento porque estamos en conexión. Ahí va a estar también el auxiliar, digamos, ya está dentro de lo que viene a ser el grupo. No sé si pueden verla. ¿La pueden ver? Sí, se ve en la pantalla ahí. Ok, entonces ahí está justamente la dirección que acabo de mandarles. Ahí está el nombre. Tienen que escribir, obviamente, correctamente si quieren buscarlo desde la parte de grupos, ¿no? En búsqueda de grupos, ustedes pueden encontrar la página, ¿no? Bueno, escriben informática con acento, ingeniería con I, mayúscula, aquí acento, etcétera, porque a veces cuando ponemos sin acentos o con minúsculas no vamos a encontrar. Esto igual, ¿no? IN con pura mayúsculas, ¿no? Entonces, en esta página tenemos, ustedes saben ya, todos manejan el Face, tenemos varias cosas, ¿no? La información del grupo, una conversación que se puede tener, también podemos crear salas aquí, pero aquí no nos permite más de 50 estudiantes, por ejemplo, y algunos temas, y aquí van a estar todos los miembros, ¿no? Entonces, acá actualmente estoy yo como administrador y está el auxiliar, ¿no? Y está vacío, básicamente. Cuando ustedes ya empiecen a hacer sus solicitudes, pues, bueno, hay algunos que son rápidos, ¿no? Y hay una solicitud, por ejemplo, Uluri Joel, ¿está presente? Sí, ingeniero, presente. Ok, bien, entonces, por ejemplo, lo voy a probar en este momento, ya es el primero. Yare Luna también. Bueno, hay varios, pero bueno, no estamos en este momento para hacerla. Sí, Jorge Salazar Inge. Sí, verdad, es que ahorita estamos en otra cosa, ¿no? Yo ya voy a entrar aparte, no se preocupen, nos vamos a ir aceptando a las solicitudes que están haciendo llegar, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Algunos eventos, por ejemplo, alguna información que nosotros podamos, lo vamos a poner acá, ustedes van a tener ahí. Revisen periódicamente esta página y acá donde tenemos más, tenemos los archivos, ya tenemos aquí, creo, algún archivo, a ver, no, nada. Desde aquí vamos a cargar, por ejemplo, el archivo del contenido de la materia, de todos los capítulos, de la metodología, la bibliografía y también las fechas de los exámenes, ¿no? Entonces, es importante para que ustedes estén en la página para que puedan tener toda la información. Ahora, los estudiantes que están repitiendo, evidentemente, bueno, ya tienen todo, ¿no? Pero es importante que para, digamos, información que mandemos aquí a esta página, pues la tengan también de mano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a salir de aquí. Ya vamos a ir aceptando poco a poco a todos ustedes para que estén ya dentro de lo que viene a ser el grupo, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a cargar ahora el archivito donde tenemos la materia, el contenido de la materia, para que ustedes sepan los contenidos que vamos a llevar, cómo vamos a ir avanzando. Vamos a dar también el tema de
de la ponderación de la materia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a volver a compartir nuevamente la pantalla. Ok. Bien, se ve, ¿no ve? Entonces, tenemos acá los objetivos de la materia, los objetivos generales, o el objetivo general, mejor dicho, y los objetivos específicos. Evidentemente, ustedes no van a salir de aquí programadores, no van a salir expertos en computación, pero van a salir por lo menos con los conocimientos básicos de poder saber exactamente lo que es un sistema operativo, qué comandos tienen y cómo pueden, interrelacionar con una máquina mediante un lenguaje de programación, ¿no? Porque todos manejan una computadora, ¿no? Todos saben qué es lo que hace la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no todos saben programar, digamos, ¿no? O sea, acá van a ser programas básicos, ¿no? No, vuelvo a recalcar, no es una materia para que, como les dan, por ejemplo, en un instituto en los que obtienen un título de programador, por decirles, ¿no? No, pero sí van a tener las nociones suficientes para poder desarrollar un programa utilizando como medio una computadora, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos específicos tenemos de que ustedes van a poder aplicar y desarrollar la lógica, ¿no? Para poder solucionar sus problemas. Van a poder realizar diagramas simples y diagramas estructurados que van a ser después pasados a un programa, ¿no? Que en este caso va a ser el lenguaje C, pero eso no limita a que el diagrama, por ejemplo, pueda ser codificado en otro tipo de lenguaje, ¿no? Hay un montón de lenguajes hoy en día, lenguajes desde los más antiguos hasta los más modernos, ¿no? Si hablamos del Python, hablamos del lenguaje de los celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos programar también en eso, no hay ningún inconveniente, pero lo importante es tener la base que es el diagrama, ¿no? Entonces, a alguien por ahí le gusta, por ejemplo, el Android, pues, y puede programar en Android, ¿no? Entonces, eso ya es libre, ¿no? Es como hablar de un software libre, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, entre los objetivos específicos tenemos de que esta materia les sirve para interrelacionar con otras materias, ¿no? Ustedes en otras materias pueden aplicar, digamos, programas que aprenden acá, para programar, digamos, no sé, programación lineal, por ejemplo, ¿no? Métodos, inclusive pueden ser programación de macros, si utilizan el Excel, por ejemplo. El Excel está basado en el Visual C, por ejemplo, y pueden hacer una serie de programas, ¿no? Utilizando la misma estructura que se tiene, pero como base siempre la diagramación, ¿no? Tenemos 6 capítulos en la materia. De acuerdo, el primer capítulo, bueno, aquí está, ustedes ya van a leer esto porque esto van a tenerlo. Ya, el capítulo 1 es más, diremos, teórico. Aquí y vamos a ver algunos conceptos informáticos que seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Pero a veces no lo saben diferenciar, ¿no? Han escuchado hablar del software, del hardware, por ejemplo, pero exactamente no saben qué es, cómo se lo clasifica, qué es la robótica, ¿no? Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, computación e informática. Muchos confunden el término como si sería lo mismo y no es lo mismo, diremos. Han debido hablar de las memorias, pero no tienen el concepto cabal de lo que es una memoria RAM y una memoria ROM, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Y los sistemas operativos también deben escuchar hablar de lo que es un sistema operativo, pero no saben qué es lo que hace, por ejemplo, y cuál es la importancia de tener un sistema operativo, por ejemplo, una computadora, ¿no? Que si no habría un sistema operativo, pues no podríamos trabajar ni nos podríamos entender con la máquina,
Entonces, todos esos detallitos los vamos a ver en el capítulo 1, que va a ser muy rápido, probablemente. Si empezamos hoy día, digamos, todo, probablemente a la siguiente clase vamos a acabar el primer capítulo, ¿no? Es bastante corto. Y el capítulo 2 igual, es re cortito, ¿no? En una clase o tal vez en menos podemos acabar, porque aquí lo único que tienen que saber es 2 sistemas bases, ¿no? Que viene a ser el MS-DOS, que es el sistema madre, y el sistema Windows, que es con el que todo el mundo trabaja, ¿no? Así quieren ustedes investigar otros tipos de sistemas multiusuarios, como ser, por ejemplo, el Unix, el Zenith, ¿cómo se llama? El Windows NT también, o pueden utilizar el Linux, por ejemplo, que es un software libre. Bueno, igual todos los sistemas operativos van a ser básicamente lo mismo, ¿no? Y bien, entramos al capítulo 3, que es el que no se tiene que perder para nada. Ya, yo les puedo decir tolerancia, digamos, hasta el capítulo 2, pero el capítulo 3 no se tiene que perder ni una clase. Porque, bueno, tal vez se puedan perder unita, pero ya van a tener desventaja, ¿no? Porque ahí sí ya empieza realmente la materia, ¿no? Si ustedes no logran entender a cabalidad el capítulo 3, difícilmente van a poder llegar hasta el último capítulo, ¿no? Ahí es donde explicamos toda la parte de la aplicación, de la lógica, de la parte de los algoritmos. Es en la parte donde ustedes aprenden a pensar, ¿entienden? Ahí es donde van a aprender todos los métodos que tenemos para solucionar los problemas. Entonces, esa clase, o digo, ese capítulo es importante. A través de ese capítulo ya vamos a ir desarrollando diagramas de flujo hasta que acabemos la materia. Y simultáneamente, ya cuando entremos al capítulo 4, que es lenguaje de programación, en el cual vamos a ver todo lo que viene a ser el código, ¿no? Toda la parte de codificación, sentencias, ¿no? Utilización de sentencias, instrucciones. Entonces, vamos a ir viendo simultáneamente lo que es la diagramación y la programación, ¿no? Vamos a hacer el diagrama y vamos a hacer el programa. El diagrama y el programa. Siempre el avance es de esa manera. No programa y luego diagrama, porque no tiene sentido. En muchos institutos, por ejemplo, les enseñan a programar y empiezan directamente a programar. Pero ¿con qué base? Yo siempre les digo eso, ¿no? Primero aprendemos a gatear, luego a caminar. Nadie que, digamos, ya camina se va a poner a gatear, digamos, ¿no? Es algo que hay que hacer por diversión, ¿no? Pero primero hacemos el diagrama y luego el programa, no al revés. Seguramente cuando termine la materia van a tener la capacidad de poder hacer un programa sin hacer un diagrama. Es decir, ya, digamos, los programadores, yo no me considero un experto programador, pero yo puedo ingresar a la máquina, ingresar al lenguaje y puedo hacer directamente, escribir el problema, digamos, la solución del problema, directamente el código, sin necesitar un diagrama de flujo. Pero eso tiene que tener una gran experiencia, diremos, ¿no? Para poder hacer eso. Generalmente lo que hacemos es en una hoja el diagrama y en otra hoja el programa. O sea, primero hacemos el diagrama que está aquí, después lo codificamos, lo pasamos a lenguaje, que en este caso lenguaje C, pero pueden pasar a cualquier otro tipo de lenguaje. Entonces, fíjense la importancia que tiene la diagramación, ¿no? Vamos a tener el quinto capítulo, que es la estructura de datos, en el cual básicamente se avanza lo que viene a ser vectores y matrices. Aquí ustedes tienen que acordarse de colegio suficiente, aunque muchos no sé si han llevado ya álgebra, ¿no? Creo que sí, o algunos están arrastrando, están llevando, no sé, pero no necesitamos pues que dominen la álgebra. Suficiente que se acuerden cómo se maneja una matriz y un vector, punto, ¿no? Porque eso les va a servir para poder entender mejor
los problemas que vamos a resolver utilizando vectores y matrices. ¿De acuerdo? Más bien, vemos solamente matrices de 2 dimensiones, no vemos tridimensionales, porque si no sería un problema grave, sería mucho más complicado. Y terminamos, Dios quiera, digamos, a veces es tan amplia la materia porque nos quita mucho tiempo en hacer los problemas, y la parte de programación estructurada y modular, que no es nada más que utilizar módulos o subprogramas, también conocidos como subrutinas, que nos permiten a nosotros, digamos, hacer más fácil el problema. Cuando son problemas al menos muy complicados, muy difíciles, por ejemplo, lo que hacemos es dividir el trabajo, y en eso consiste la programación estructurada y modular. No es como que nosotros tengamos, digamos, que hacer una actividad grande, solitos no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Dividir. Aquí viene el teorema de divide y vencerás. ¿No ve? Entonces, yo les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Si a un estudiante le digo que para mañana me entregue 10,000 hojas pasadas en la computadora, probablemente ni amaneciéndose lo va a hacer. Pero si decimos que a los 50 estudiantes que están, digamos, les damos a 500 a cada uno, pues tenemos el trabajo hecho. De eso trata la programación estructurada y modular. Entonces, lo que hacemos es como que delegamos el trabajo a otro, y después ese trabajo, cuando ya está resuelto, viene a formar parte del programa principal. ¿De acuerdo? Entonces, es así como funciona esto. ¿Ya? Bien, tenemos los prerequisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar en el contenido que nosotros tenemos de la materia, pues vuelvo a hacer énfasis que tenemos la parte de algoritmos, la parte de diagramación y la parte de programación. Entonces, si nosotros queremos dividir la materia, la dividimos en 2 partes. La primera parte, que es la diagramación, y la segunda, que es la programación. Eso es el resumen de la materia. Ahora, ¿cuál tiene más peso? Obviamente, la diagramación. ¿Ya? La diagramación, les digo, tiene un peso entre un 70 a un 80%. ¿Entienden? En cambio, la programación tiene el resto, ¿no? Es un 20 a un 30%. Ahora, ¿cuál es más difícil? Obviamente la diagramación. La diagramación es la que la vamos a hacer en clases, que difícilmente la pueden encontrar en libros. Lamentablemente hay pocos libros de diagramas de flujo. Pero de lenguaje, ya tienen N. Ustedes no necesitan ni siquiera comprarse un libro. Van a entrar a internet y van a ver ahí, se pueden descargar hasta libros completos del lenguaje C, o toda la parte teórica de lo que viene a ser el lenguaje C. Entonces, yo les dejo, por ejemplo, en el examen, que va a ser obviamente presencial, les dejo que utilicen una especie, diremos, de formulario, ¿no? En el cual ustedes tengan todas las instrucciones, todas las sentencias, y sepan cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, no necesitan saber de memoria, ¿de acuerdo? No les exijo, debería de exigirles, pero para mí no es preponderante eso. Lo que sí es preponderante es que sepan utilizarlas. Entonces, que vean, por ejemplo, dice if. Ay, ¿para qué es if? If es para hacer una pregunta. ¿Cómo la tengo que aplicar? De esta manera. Eso es lo que tienen que saber. Van a tener, por ejemplo, el scan. ¿Qué es el scan? Es una instrucción que se utiliza para meter datos. Perfecto. Tienen que saber dónde tienen que aplicarla. Van a ver, hay una instrucción que se llama do. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para hacer un bucle, es decir, hacer una repetición de un proceso. Perfecto. Entonces, ustedes van a tener solamente anotadito ahí, y llegado el momento cuando tengan su diagrama de flujo, ustedes van a decir, van a ir pasando poco a poco según el símbolo, porque vamos a ver simbología de la diagramación. Según el símbolo que ustedes vean, van a decir, este símbolo es de tal cosa.
Este símbolo es de tal cosa. Este otro no necesita ninguna instrucción. Este sí necesita esta instrucción y bla, 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 bla. Y van a hacer su código. Van a hacer su programa. Entonces, eso está en los libros. Ni siquiera les tengo que enseñar, digamos. Pero los problemas, los métodos, lamentablemente no están. Ahora, problemas modelos, obviamente van a encontrar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con decirles problemas modelos? Por ejemplo, hallar el factorial de un número. Claro, lo vamos a hacer, pero eso lo pueden encontrar, digamos, por internet. Y saber si un número es primo o no es primo, también lo pueden encontrar. Probablemente hallar el máximo valor de varios datos, también lo van a encontrar. Entonces, muchos problemas seguramente se van a encontrar. Pero lo que yo les enseño es los métodos de cómo van a resolver esos problemas. Y ahí es donde ustedes tienen que tomar mucha atención. No, porque si no, no van a saber cómo se resuelve el problema. Sumar dos números es facilito, ¿no ve? Sumar dos números es fácil. Multiplicar dos números también es fácil. Pero si les digo que multipliquen dos números sumando, si no, ya van a pensar ahí. ¿Entienden? Entonces, pero vamos a ver métodos que nos permitan hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si les digo yo que me hallen el promedio de 5 números, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sumar los 5 números, dividirlos entre 5, ¿no? Si no les digo que son 5 y que son n, igual tienen que sumar los n y dividirlos entre n, ¿no? Ya, si les digo que me hallen el promedio de notas, tienen que hacer el mismo método que han hecho para hallar el promedio de los números. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es lo que nos referimos con métodos. Entonces, en conclusión, la parte de diagramas de flujo es la parte más importante de la materia, es la que tiene más peso, es la que se avanza desde que se empieza hasta que se termine, y la parte de programación es algo secundario, digamos, ¿no? Es la parte más fácil, podemos decir. ¿Ya? Pero tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer la traslación del diagrama al programa. ¿De acuerdo? Bien, tienen aquí la bibliografía, vuelvo a repetirles, hoy en día con el internet ni siquiera necesitamos esto. Es más, hay libros hasta mucho más modernos. Estos son libros que están en la facultad, por ejemplo. Ya son libros antiguos, pues fíjense. Pero lo bueno del lenguaje es que no cambia, ¿no? O sea, la estructura básica se mantiene desde hace muchos años. Es que ha sido creado básicamente el lenguaje. ¿En qué ha cambiado? En que ahora ya no tenemos solamente el lenguaje clásico, ¿no? Sino tenemos el Turbo C, el C++, ¿no? Tenemos el Borland C, varias versiones del lenguaje C. ¿Qué valor recalcarse? A mí no me interesa mucho eso. Pueden aplicar cualquiera para hacer correr su problema. ¿De acuerdo? Vuelvo a decirles, hacemos más énfasis en la aplicación y en la utilización de la lógica. Y la aplicación de la lógica está en la parte de diagramas de flujo. ¿Ya? Bien, en cuanto a la ponderación de la materia, eso tampoco se preocupen en copiarla. ¿Se dan cuenta? Porque vuelvo a recalcar, este archivo les voy a subir. En el Face va a estar, ya con fechas inclusive de exámenes. Bueno, aquí esta fecha es del anterior semestre. Esto vamos a cambiar. Seguramente aquí va a ser septiembre. Lo vamos a dejar X. No, ya lo vamos a... Pero sí, los exámenes van a ser generalmente los días lunes. ¿Ya? Aquí vamos a tener en octubre. El examen final va a ser en noviembre. Le vamos a poner un lunes de noviembre, un lunes de octubre, un lunes de septiembre. Tenemos que terminar la materia,
¿saben el nuevo cronograma que se ha implementado, se ha aprobado en la universidad para este semestre o no saben? Probablemente no saben, no saben, ¿no ven? Pero nosotros tenemos que pasar notas ya en la semana del 12 al 16. Exclusivamente eso es para pasar notas. Eso que querrá decir que entre la semana del 5 al 9 van a estar locos todos ustedes porque van a estar dando sus exámenes finales en todas las materias. Yo no quiero llegar a esa situación. Y les dije también en la materia de ambiental. Entonces vamos a tratar de acabar la materia en noviembre. ¿Ya? Entre la parte, digamos, de la última semana de noviembre y la anterior, ¿no? Entonces seguramente que hasta el 30 de noviembre o hasta el 1, diremos, ya vamos a tener básicamente acabado. ¿Ya? Ahora, si nos retrasamos, probablemente vamos a tener una holgura, digamos, de la siguiente semana, pero vamos a tratar de acabar hasta el 25 de noviembre todo, para que ustedes estén libres también y puedan dedicarse a sus otras materias. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a dar pendiente, seguramente ya lo vamos a, cuando lo pasemos, subamos este archivo, ya va a estar con todo, completo. Entonces, parcial 1, 25 puntos, tiene un buen peso. Le damos buen peso al primer parcial porque se supone que es más poquito lo que avanzamos. Ojo, y los exámenes son netamente prácticos. Yo no pregunto teoría, ¿ya? O sea, van a perder su tiempo estudiando lo que es el software, lo que es el hardware, lo que son los comandos internos del DOS, etc. Nada que ver. ¿Ya? No hay aquí exámenes teóricos, son todos prácticos. ¿De acuerdo? Ese es un problema, por ejemplo, con el primer parcial en el anterior semestre con los estudiantes, que hoy en día están repitiendo. El segundo parcial igual vale 25%, que ya comprende lo que avancemos en esa parte, ¿ya? Que generalmente ya viene a ser una parte de vectores, y se ve la parte de series. Y el examen final ya es de todo, ¿no? Vamos a ver ahí diagramas de todo tipo, desde los simples, diremos, hasta los más complejos. Vamos a dar seguramente de vectores, de matrices, de series y también de programación, ¿no? En el segundo parcial probablemente entre ya un diagrama y un programa. El primer parcial es netamente diagramas. Eso sí pueden anotarse si gustan, ¿eh? Luego tenemos 3 prácticas, ¿ya? 3 prácticas que cada una vale 5 puntos, que fíjense, son puntos de oro. Ustedes se juegan la materia, fíjense en esos 25 puntos que tenemos al final. Ayudantía 10 puntos, que ahora le estamos dando un peso, antes no le dábamos, prácticamente no valía nada, digamos. Pero ustedes saben que la ayudantía es un apoyo sustancial. Muchos no van a ayudantía, pero no se dan cuenta que esos puntos son, pues, de oro para aprobar la materia. Muchos tiran al tacho estos 25 puntos que tienen aquí. Y eso es un error grave que cometen. Grave, les digo. Porque con eso les sirve para aprobar la materia. Porque a muchos les puede ir muy mal aquí, por ejemplo, pero si tienen ganados esos 15 puntos, fíjense que son líquidos, si hacen bien su primera práctica y tienen 5 puntos, la segunda otros 5 puntos, la tercera no tan bien, digamos 3 puntos, van a tener 13 sobre 15. Pucha, porque son líquidos, les digo, porque en los parciales lo que se hace es prorratear, ¿no ven? Ustedes se sacan, por ejemplo, 40 en el primero, van a multiplicar por 0,25. ¿Lo ve? Si se sacan 20 en el segundo, ya están pues con un pie afuera, ¿no ve? Entonces, alguien que se aplaza el primero y en el segundo con una nota baja, digamos 20, ya está prácticamente casi desahuciado, ¿no? Peor si no tiene prácticas ni ayudantías. Va a depender de su examen final, y eso es peligroso, ¿no? Siempre al estudiante, a ver, y ustedes lo saben, pues, yo ya me estoy olvidando inclusive, ¿no ve? ¿Dónde tiene que ganar más puntos? En los primeros exámenes.
¿Por qué? Porque cada vez que vamos avanzando, los exámenes son más difíciles. Al menos esta materia es así. El primer examen parcial probablemente sea el más fácil. El segundo día va a ser más difícil. El final, pucha, dificilísimo. Y el 2T pues a matar, ¿no ve? Ya directamente ahí toda la materia, ¿no? De todo. Entonces, llegar al 2T, pues, pucha, yo os digo, Quijotes, ¿no? O sea, capos, si quieren entrar al 2T, casi nadie aprueba. Poquitos son los que aprueban. En el anterior semestre creo que 4 han aprobado. ¿Y cuántos habían para el 2T? Creo que eran 25. Es bastante difícil. Y eso que he tratado de que no sea tan difícil, digamos. ¿Por qué? Porque el porcentaje de reprobados era grande. Entonces, traten de no llegar al 2T, yo les aconsejo. Ahora, ustedes saben que para llegar al 2T tienen que tener mínimo 41. Entre 41 a 50, que les habilita. Muchos ya no llegan, pues, ni al 2T. Entonces, diremos, la mayoría se ha quedado así. No ha llegado a 40 puntos. Entonces, vuelvo a recalcarles y a recomendarles que hagan las prácticas, pero háganlas bien, ¿no? Háganlas bien para que tengamos 5 puntos. Asistan a la ayudantía para que traten de tener por lo menos un 8, un 5, aunque sea, ¿no ve? Pero no 0. Muchos se han quedado, por ejemplo, igual, porque no tenían ayudantía, 0 de ayudantía, o 0,5 de ayudantía, no sirve de nada, pues. ¿No ve? Entonces, jóvenes, vuelvo a recalcarles, traten de no llegar al 2T. Tal vez el 2T lo hagamos en diciembre. No sé si en la semana de pasado de notas, porque ya es lo último, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, en eso comprende el desarrollo de la materia. Están ya alertados. Vuelvo a recomendarles que asistan a clases, pero también me preocupa el hecho de decirles que asistan a clases y no tenemos la infraestructura suficiente para poder admitirlos a todos, ¿no? Pero, bueno, la experiencia también nos dice que no todos asisten, vuelvo a recalcarles, ¿no? Vamos a ser estrictos en cuanto a no recibir ya estudiantes cuando ya pasen los 10 minutos, ¿no? Entonces, aquí se van a beneficiar, obviamente, los puntuales, ¿no ve? Tengo 75 estudiantes en este momento. Hemos subido de 73 a 75, que me imagino que han sido 2 estudiantes que tienen el correo institucional y entran sin ningún problema. Pero los que no están, digamos, tienen en cierta forma una ventaja, ¿no? Bueno, algunos salen, algunos entran. Bueno, es la facilidad que tienen los que tienen cuenta institucional, ¿no? Pueden abandonar cuando quieran y volver a entrar cuando quieran, ¿no? En cambio, si yo abandono en este momento, los abandono todos, ¿no? Entonces yo no puedo hacer eso, digamos, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, Inge, todo claro. Ok, la línea está marcada, Inge. Ya. Muy bien, entonces, por favor, a los nuevos principalmente, tienen que agarrar el hilo desde el comienzo. No agarran el hilo desde el comienzo, pues van a perder el ovillo y no van a poder rendir en la materia, ¿ya? Pero yo siempre les digo, si no entienden, pregunten. ¿Pero qué pasa con ustedes? Se quedan calladitos. Entonces, cuando ustedes se quedan callados, ¿yo qué puedo entender? No, diremos 2 situaciones. O han entendido o no entienden nada, ¿no ven? Pero el docente siempre entiende de que ustedes han entendido. O sea, supone, diremos, no entiende. Supone que han entendido. ¿Por qué? Porque se les está dando la opción de que ustedes digan, no entiendo. Puedo repetir con todo gusto.
Pero eso sí, tampoco les voy a repetir 20 veces lo mismo, ¿no? Ahí sí que ya no puedo hacer mucho, digamos, ¿no ve? Entonces, yo les doy la materia así como si está con chubis, con maicitos, digamos, para que la puedan entender. Ahora, si no logran entender la lógica, pues no van a poder solucionar el problema. Y eso es grave, ¿no? Porque eso da a entender de que cualquier otro tipo de problema en otra materia o en la vida real, digamos, no lo van a poder solucionar. Por eso siempre les digo, la importancia de esta materia es de que aquí aprenden a pensar, aprenden a razonar, aprenden a buscar varias soluciones, porque aquí no hay una única solución, digamos. No es, aquí es negro y es negro, no. Tenemos varias soluciones. ¿Cómo diferenciamos las soluciones más óptimas y las menos? ¿El camino más largo o el camino más corto? ¿O el camino óptimo? Pero a veces sabemos que cuando utilizamos el camino más largo, nos podemos perder y vamos a llegar tarde, ¿no? Y a veces llegar tarde ya no es llegar, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Que seguramente a ustedes, si les doy 2 problemas, solamente van a poder hacer uno. Se van a aplazar. ¿Por qué? Porque se han desviado de camino. Han utilizado otro método. O no han entendido la lógica correctamente. Bueno, puede suceder. Bien, jóvenes, tenemos tiempo. Inge, disculpe. Sí, dime, Andrea. Bueno, es que estaba viendo los horarios y aparece que vamos a llevar laboratorio, pero quería confirmar eso con el ingeniero Pereira. No, en el Pereira creo que, no sé si, bueno, varios me decían que no pasaba clases, que alguna vez iba al laboratorio, etcétera. No sé, no puedo juzgar, ni idea. Pero, bueno, recalcarles, para mí no es importante el tema del laboratorio, ustedes lo pueden hacer en su casa. Bájense, consíganse el lenguaje C, ahí está por internet para bajarlo. Y ustedes cuando ya estemos en la parte de programación, van a modificar y van a meter directamente al lenguaje y van a ver qué cosa es su problema. Si se daría la posibilidad de entrar al laboratorio, porque somos tantos, imagínense cuántos grupos tendríamos que hacer, lo vamos a hacer. Si de aquí a 2 meses las instrucciones superiores son de que volvamos a la presencialidad, seguramente vamos a ver la manera de ingresar algún rato al laboratorio, digamos, pero para que vean simplemente cómo funciona la cosa. Como les digo, es relevante. ¿Entienden? O sea, porque eso lo podemos hacer desde cualquier lugar. Inclusive aquí mismo lo podemos hacer, ¿no? Podemos interactuar, digamos, entre que mostramos una pantalla donde entramos al lenguaje C y ahí pasamos el programa, lo ejecutamos, etcétera, etcétera. Es como un paquete, así funciona el lenguaje C hoy en día. Tiene una serie de instrucciones, de ventanas no interactivas, así como un Word, digamos, en que uno hace clic aquí y aquí me dice que el comando F tantos es para ejecutar, el otro es para compilar, el otro es para editar, etcétera, etcétera. Es como un procesador de texto que tenemos ahí, donde el cual pasamos el lenguaje y después le ponemos a ejecutar y pum, pum, solucionamos los errores que puedan haber ahí y ya está. Pues, si les digo, si consideran que es importante entrar a la máquina ahí, no hay lío. ¿De acuerdo? Bueno, sí, vamos a gracias. A ver, aquí en el chat si hay algo. Ok. No hay nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, no hay que perder el tiempo. Yo prefiero, como les había dicho, acabar antes, que no esté faltando tiempo. Entonces vamos a empezar con el primer capítulo. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, aquí no necesito todavía pizarra, seguramente ya a las siguientes clases vamos a
necesitar pizarra, y ahí ustedes tienen que estar atentos, ¿me entienden? Porque ya cuando entremos al ejercicio, ustedes tienen que estar con lápiz en mano, lápiz y papel en mano, ¿de acuerdo? Para que puedan ustedes copiar los ejercicios, porque esos ejercicios que hagamos ahí, pese a que vamos a tener, digamos, algunos viendo los problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este primer capítulo tenemos lo que les había dicho, conceptos básicos iniciales, conceptos informáticos. Todos estos puntos los vamos a ver, ¿de acuerdo? Y tampoco los vamos a ver así a profundidad, digamos, ¿no? Porque no es, pues, ya les dije, no es como irse a un instituto y pasar un curso de computación, digamos, en el cual van a ver seguramente en 3 meses, en 6 meses, todo el tema de desarrollo, digamos, de a cabalidad. Considero que algunas cosas, por ejemplo, ya ustedes, por el hecho de que ya manejan perfectamente una computadora, ya las conocen, ¿no? Solamente hay que hacerse algunos recuerdos, alguna profundización en algún tema, nada más, y punto, ¿no? Nos vamos a empezar desde algunos antecedentes, diremos. Cuando hablamos de antecedentes, inclusive nos podemos remontar hasta la época de las cavernas, ¿no? Que los primeros primitivos, por ejemplo, ya en las cuevas empezaron a hacer rayitas, ¿no ve? Para darse cuenta de los días, de los meses, de los años que pasaban. Entonces, ahí han empezado a contar, por ejemplo, ¿no? Tal vez 1, 2, 3, no sé, y han ido llevando el control, ¿no? Pero desde esa época hasta las épocas actuales han pasado muchas cosas, ¿no? Inclusive en la antigüedad y en algunos pueblos todavía, en algunos países, creo que nosotros tampoco estamos tan lejos de eso, siguen utilizando el ábaco. No sabe qué es el ábaco, ¿no ve? Era un aparatito, diremos, que tenía 10 bolitas y 10 filas, ¿no? Inventado por los chinos, ¿no? En el cual uno aprendió ahí. Yo les comento, porque yo soy de pueblo, yo aprendí a sumar con eso. Era como una especie de tarima en la cual eran unos 10 alambres que cruzaban, y dentro de los alambres, ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar el dispositivo este, ¿no? Y en cada alambre, que eran 10, estaba una pelotita. Se la podía recorrer, digamos, al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces, habían 10. Entonces, uno como sumaba, agarraba, digamos, ponía una pelotita aquí, del otro lado ponía 2, y abajo ponía 1 más 2, 3, digamos. Entonces, de esa manera, fíjense, ahí estábamos aplicando ¿qué cosa? ¿Qué sistema estábamos utilizando ahí en el ábaco? ¿Alguien les ha enseñado sistemas numéricos? Creo que nadie, ¿no? No sé, tal vez en alguna materia. En análisis vectorial, tal vez, no sé, análisis complejo. Pero bueno, tenemos varios sistemas numéricos. El ábaco es uno de los primeros sistemas base, digamos, que es el sistema decimal. El sistema decimal es para nosotros el sistema base, ¿no ve? El cual nos permite hacer básicamente todas las operaciones aritméticas, ¿no ve? Suma, multiplicación, resta, división. Entonces, desde ahí, por ejemplo, podemos decir, ya empezó el término de contar. Y lo relacionamos con computación, con computar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces aquí podemos ya decir de que la computación, digamos, ha nacido antes que la informática. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si nosotros nos remontamos hacia la época de Pascal, ¿quién no lo conoció a Pascal? ¿No? Que ha sido un tipo capo, diríamos, un filósofo matemático de origen francés,
¿no? Que ya en el siglo XVI, pues, este señor ha tenido la gran idea de fabricar una calculadora mecánica, ¿no? Que tenía una serie de engranajes que le permitía hacer sumas y restas. Pero por lo menos ya hacía eso. Eso después del ábaco, digamos. Pero ya más adelante, ya otro científico, Leibniz, que es bien conocido porque ha sido el que ha descubierto inclusive el código binario, en 1694, este señor hizo una máquina que era, además de eso, era capaz de multiplicar y dividir. Y así va avanzando el desarrollo, ¿no? Y en 1835, el inglés Charles Babbage, que también es bien conocido, ustedes los pueden buscar por internet, van a encontrar ya mayor detalle, digamos, de lo que estoy hablando, y ya construyó una máquina, digamos, que ha tenido bastante éxito y ha dado, digamos, un paso fundamental en la historia de las computadoras. Y luego aparecen ya los americanos, ¿no? Hans Hollerith, que también tiene teorías, tal vez lo han escuchado hablar, este señor, ¿no? En 1890, estamos, ¿cuántos años atrás? ¿No? Entonces, siglos inclusive, ¿no ve? Ya utiliza una máquina para poder mecanizar el censo de Estados Unidos. Y después se crea la compañía en 1924, la famosa compañía IBM, que hoy en día, ¿quién es el dueño? A ver, ¿quién me dice? Charles Randall. No. A ver, ¿quién es el dueño del IBM? ¿Quién es el capo? Puedes saber el capo de las computadoras, el millonario del mundo, uno de los millonarios, pero ahora no es el Bill Gates, ingeniero. Correcto. ¿Qué apellido es usted? Monzón, ingeniero. Monzón, ¿es otro apellido? Choque, Monzón Choque. Monzón Choque. ¿Nombre? Joseph. Joseph. Le estoy preguntando porque ahorita yo estoy en la otra pantalla y no puedo verlo, porque si no lo podría ver en eso, ¿no? Ya. Fíjense, participación, ya tiene 5 puntos para el examen. Entonces tienen que estar atentos en algunas preguntas que yo les puedo hacer, por ejemplo, también para que vayan ganando puntos. Es otra forma de ganar puntos, les había dicho, ¿no ve? Ya, entonces, y así no va avanzando el desarrollo tecnológico en cuanto al tema de las computadoras y se construye la primera gran computadora digital llamada Mark I, que también es famosa, la pueden encontrar ustedes en internet. Luego ya la Universidad de Pensilvania saca la ENIAC, que está basada en tubos de vacío y marca, digamos, la primera generación de máquinas, lo vamos a ver enseguida. Pero eran máquinas sumamente grandes, ruidosas, lentas, caras, ocupaban un espacio, como el aula 103, por decirles. ¿Conocen la aula 103, no ve? Ahí teníamos que pasar clases, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Entonces, y esas máquinas eran bastante ampulosas. Inclusive, yo les digo que yo no soy joven, ¿no? Yo ya soy viejo, yo soy antiguo, ya. Cuando yo ingresé aquí a la UNSA, hemos aprendido a programar y a hacer correr programas, mejor dicho, en máquinas también grandes, ¿no? Que ocupaban el 6º piso. Ahí tenemos en varios ambientes, una que era para, digamos, perforar tarjetas. O sea, teníamos que utilizar una serie de tarjetas que eran más o menos de un tamaño de unos 15 centímetros de largo, como por unos 12 más o menos de alto. Y ahí se metía una tarjeta por cada línea, imagínense, una tarjeta por una línea. Digamos, poner C igual a 0, teníamos que picar en una tarjeta. Y en otra tarjeta teníamos que ponerle, por ejemplo, S igual a S más 10. Y en otra teníamos que ponerle, por ejemplo, imprimir. No, pucha, andábamos con un montón de tarjetas. Y primero se tenía que hacer la compilación de las tarjetas. Y imagínense, nos fallaba el programa, teníamos que volver a picar todo. Podíamos pasar todo el día haciendo un programa. Y después de eso recién se llevaba a la máquina que ya ejecutaba. Y después de esa, porque era otro almatroste, y claro, ahí les hablo todavía ya cuando eran un poco más pequeños los equipos, ¿no? Se llevaba otro almatroste para imprimir el programa. Teníamos 3 partes ahí que hacer, era todo un problema. Pero así hemos aprendido
digamos, hacer primero un diagrama, luego un programa. Entonces, el mundo ha ido evolucionando, ¿no? Van saliendo ya poco a poco más computadoras, y la primera ya, digamos, de manera comercial ha sido denominada UNIVAC, que era, digamos, la más eficiente, la que ya se empieza a utilizar en varios lugares del mundo, ¿no? Entonces, por eso que vamos a hablar de las generaciones. Hoy en día se conocen 5 generaciones de máquinas, aunque se dice que en la actualidad estamos ya en la 6ª generación, pero eso obviamente no está tan probada científicamente, ¿ya? Entonces, la primera generación, tal como lo dice acá, abarca más o menos 8 años, desde el 50 hasta el 1958. Fíjense, estamos yendo ya al anterior siglo, ¿no? Es decir, pasando ya el tema de Pascal del siglo XVI, pasando de 1890, fíjense que se han dado buenos pasos, 1924, etcétera, 1951. Entramos aquí, digamos, desde 1950, porque aquí básicamente en el anterior, aquí ya hablamos de que en 1951 se tiene esta, ¿no? Esta máquina de UNIVAC. Entonces, más o menos esta primera generación se dice que va desde el 50 hasta el 58, y su principal característica era utilizar los tubos de vacío o válvulas de vacío también. Entonces, con esta máquina que se inventa utilizando este tipo, digamos, de sistema, se puede hacer ya, digamos, buenos cálculos por segundo, miles de cálculos por segundo. Pero después pasa, ¿no? Es decir, a partir del 59 hasta el 64, pues yo ya tenía 4 añitos, ahí diremos que yo soy del 60, fíjense, soy viejo, ¿no? Tengo 61 años, jóvenes, pero todos me dicen, no, pero usted parece de 50, bueno, no sé, pero bueno. Entonces, ahí ya, digamos, en la segunda generación, la característica básica de esta generación ha sido la utilización de los transistores. Entonces, al utilizar los transistores, estas máquinas que se inventan en ese tiempo eran 10 veces más rápidas que la primera generación y eran más confiables. Nos podían dar, digamos, datos un poco más precisos. Y luego, a partir del 65 hasta el 70, ya se marca la tercera generación de máquinas. Ahí es donde ya se utilizan los primeros circuitos integrados, y marca, digamos, el inicio de hacer a las máquinas más pequeñas, menos costosas, menos ampulosas, diremos, y más rápidas. Entonces, las máquinas podían hacer, digamos, un cálculo de 1 millón de cálculos, diríamos, por segundo. Y estas máquinas, fíjense, han sido 1000 veces más rápidas que la primera generación. Y como les decía, mucho más confiables y más pequeñas. Entonces, esa máquina es en la cual ya yo he aprendido, digamos, a programar. Antes existía el único instituto aquí en Bolivia, que era el SENACO, que no sé, creo que sigue existiendo, en el cual, digamos, hemos pasado clases. Yo pasé unas clases de programación aparte de la universidad, digamos, pero curiosamente les comento que cuando yo ya era programador, llevaba recién la materia, y adivinen qué, en el primer parcial me aplazaba. Cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo salí de programador? Ya, bueno, es que son muchas circunstancias. Por ejemplo, se llevaba otro lenguaje, se llevaba el Pascal, que era, mejor dicho, el COBOL, que era sumamente complejo, el Fortran, ya son lenguajes que han pasado a la historia, digamos. Entonces, se aprendió con ese tipo de máquinas, ya, pero que utilizaban ya circuitos integrados. Y luego, a partir ya del 71 al 81, más o menos 10 años de avance tecnológico, se tiene la 4ª generación, en la cual ya aparece el microprocesador. Es decir, los circuitos integrados más chiquititos. Aparece lo que viene a ser el chip. Entonces, ¿qué quería decir? Que en un chip se podía encapsular un circuito, por lo tanto, el tamaño de la máquina era más chiquitita. Entonces, era una pieza bien chiquitita, 1 sobre 10 por 1/4 de pulgada de tamaño. Hoy en día cada vez se va haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Por eso que cada vez tenemos equipitos, diremos, o computadores pequeñitos,
y que ha habido lo que se denomina la miniaturización de los equipos, ¿no? Los mínimos, más chiquitos. Y pues, más de eso, que se ha conseguido darle una mayor rapidez de procesamiento, 50 veces más rapidez que la tercera generación. Fíjense, entonces, ya, o sea, se aumenta bastante la velocidad, se disminuye el tamaño, se disminuye el costo, ¿no? Se los hace mucho más confiables. Entonces, estas máquinas ya podían completar aproximadamente 1 millón de instrucciones por segundo. Y luego, a partir del 82, ya nace la quinta generación, que ya toma, digamos, les digo yo siempre esto, un camino infinito, un camino casi vertical, ¿no? En el cual ya se empieza a integrar todo lo que viene a ser, digamos, la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas expertos, ¿no? Se pone, empieza a aparecer poco a poco los famosos PLCs, que son controladores automáticos, los sensores, ¿no? Se integra ya todo lo que viene a ser, digamos, sonido, video, audio, ¿no? Y pues ahí estamos, ¿no? Y cada vez fabricando computadoras mucho más rápidas, con mayor capacidad para almacenar información, porque antes, por ejemplo, las máquinas eran muy, diríamos, muy reducidas, muy limitadas. Las primeras computadoras no tenían disco duro, por ejemplo. Hoy hablamos de discos sólidos, ¿no ve? Por ejemplo, mi máquina, esta máquina que estoy utilizando, tiene un disco sólido, que es mucho más rápido que el disco duro. Hoy en día la tendencia es, han escuchado hablar de los discos sólidos, ¿no ve? Es una gran ventaja, les digo, ¿no? Porque tengo también yo una Pentium 4, digamos, de séptima generación, pero que tiene disco duro. Y cuando la arranco, tengo que esperar, pues, a veces hasta unos 3, 4 minutos para que cargue todo el sistema operativo, etcétera, esté apta para poder manejarla. En cambio, esta máquina yo la enciendo y ya estoy ese ratito, puedo trabajar con internet. Es violento. Es la ventaja, la velocidad, ¿no? de ese tipo de disco que viene ya. Y al margen tiene pues otro disco también, otro disquito duro, digamos. Permítame un ratito ya, por favor. Bueno, pero hoy día me toca cocinar y estaba por quemar mi sopa ya. Bueno, jóvenes, entonces, volviendo nuevamente a las generaciones, decía que ya las máquinas modernas, pues aparte de tener una gran capacidad de almacenamiento, tienen una mejor memoria RAM, ¿ya? Una memoria que tiene la computadora para poder trabajar con varios programas a la vez, por ejemplo. Tienen una mayor capacidad de disco, ya sea, pueden tener 2 discos, por ejemplo, ¿no? Puede tener el disco duro y el disco sólido, y pues tiene sus grandes ventajas, ¿no? Les decía que la sexta generación está, digamos, se supone que estaríamos en una sexta generación, pero todavía no está aprobada, pero ya es una integración de todo, ¿no? Es una integración, digamos, lo que viene a ser la informática, la telemática, lo que viene a ser la electrónica, lo que viene a ser la parte eléctrica, ¿no? Bueno, y aquí entra lo que hoy en día está de moda, la mecatrónica, ¿no? Y hay inclusive una carrera de mecatrónica, ¿no? En la cual integramos todo, ¿no? Sistemas expertos, robots, video, audio, sensores, bueno, un montón de cosas.
¿no? Y pues las computadoras se han constituido en nuestra herramienta fundamental de trabajo. ¿Ve? Hoy en día no podemos concebir un trabajo donde no haya una computadora. Entonces, como les decía, es importante saber diferenciar lo que es computación y lo que es informática, ¿no? Hay bastante diferencia, ¿no? La computación, como les decía, ha venido desde la época de las cavernas en que ya se empezaba a contar, ¿no? Y es una palabra en realidad que es inglesa, mientras que la informática tiene otro tipo de origen, es de origen francés. La computación, ¿qué más? Se refiere al cálculo o cómputo, por eso es computación, de cómputos. En cambio, la informática ya viene a ser una especie de ciencia, es una ciencia ya, que tiene origen francés y que es la encargada del procesamiento. Es decir, toda la información que nosotros metemos se procesa y nos va a dar seguramente resultados. Entonces, fíjense, no es lo mismo decir tengo clases de informática o tengo clases de computación. Probablemente lo más adecuado sería hablar de informática. ¿Entienden? Por eso nuestra materia se llama informática, ¿no? Para ingeniería. Bien, son términos equiparables, evidentemente, pero tienen su diferente, digamos, su diferente significado. ¿Ya? ¿Qué más? La informática pues ya abarca muchas cosas, va a haber una serie de simbología, de instrucciones, de comandos, etc. Pese a que tenemos un capítulo, el capítulo 2, que es de sistemas operativos, aquí solamente los vamos a mencionar de manera más genérica, digamos, ¿ya? Pero un sistema operativo, digamos, es una especie de software, ¿ya? Que está dentro de la computadora, ¿no? Está disponible cuando nosotros lo encendemos a la máquina, evidentemente, y la que controla, digamos, todo el funcionamiento de la computadora, todas las operaciones que la máquina va a hacer, inclusive hasta desde la fecha y la hora, hasta las operaciones que nosotros podemos hacer. Es decir, que va a estar, es la que nos pone ok, diremos, ¿no? Nos pone en un estado que nosotros podamos trabajar y que nos podamos entender con la máquina. Entonces, hay varios sistemas operativos. Tenemos los monousuarios y los multiusuarios. Y los vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Lo vamos a ver a detalle, como dice aquí en el capítulo 2. Es importante que sepamos qué es mono, uno solo, ¿no? Una sola máquina, un solo usuario. ¿Qué es multi o de red? Varios usuarios y varios equipos que seguramente están interconectados. ¿Ah? Entonces, ¿qué más? Lo bonito digamos, de esta parte es de que siempre hablamos en términos de dos. Fíjense, inclusive decir el sistema DOS, dos. Entonces, hemos hablado de informática y de computación. Vamos a hablar de software y de hardware. Dos partes bien diferenciadas también. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco es lo mismo software que hardware. Tampoco podemos decir que antes está el software y después está el hardware. O primero está el hardware y después está el software. Ambos van de la mano. Yo les digo siempre esto a tono de broma. Es como uña y mugre. Pero el software, ¿qué es? Es la parte, digamos, que no la podemos ver ni tocar. Es la parte, como se dice, el intelecto del... Dicho en otras palabras, es el conjunto de programas, datos, instrucciones que nosotros lo creamos. Es toda la parte lógica. No es la parte física, vuelvo a recalcarles. En cambio, el hardware es todo lo que nosotros podemos tocar, palpar, ¿no? Es todo lo que creamos, lo que inventamos también de manera física. ¿Y qué integra el hardware? Integra, a diferencia del software que viene a ser programas, instrucciones, etc.,
El hardware integra máquinas, circuitos, dispositivos, etc. Por ejemplo, la pantalla de mi computadora es hardware. Los circuitos que están adentro es hardware. El teclado es hardware. Mi mouse que estoy agarrando aquí es hardware. Mi impresora que está allá al otro lado, porque ahora le puedo imprimir inalámbricamente, diríamos, ¿no? Le puedo mandar de aquí a mi impresora y se va a imprimir, o de cualquier parte puedo mandar, etcétera. Es hardware, ¿no? Es algo que difícilmente lo podemos modificar, en cambio el software sí. Entonces, el software se clasifica, tiene una clasificación el software. Se clasifica, diremos, en 4 partes. Bueno, en realidad esta clasificación es de mi autoría, les diré, porque yo no lo veo en otros libros, en otras partes, lo clasifican de diferente manera al software. Yo lo clasifico en 4 partes: sistemas operativos, lenguajes de programación, paquetes y programas. O sea, y cada uno es diferente. O sea, nosotros no podemos confundir lo que es un sistema operativo con lo que es un lenguaje. Es diferente. Un lenguaje no es un paquete. Un lenguaje no es un programa. Probablemente un conjunto de programas sí. ¿Me entienden? Entonces, cada uno tiene su propia función. El sistema operativo hace una cosa, el lenguaje hace otra cosa, el paquete hace otra y el programa hace otra cosa. Pero probablemente el lenguaje haga todo. ¿Me entienden? O sea, el lenguaje es capaz de hacer un sistema operativo, un paquete y un programa. Por eso fíjense que tenemos diferencia. No sé si aquí tengo la explicación de eso, pero no. Bueno, lo vamos a dar. No todo lo que está aquí en las diapositivas lo decimos. ¿Entienden? Entonces, en esta parte, diremos, sistemas operativos son los que tienen comandos internos y externos que nos permiten a nosotros trabajar e interrelacionarnos con una computadora. ¿De acuerdo? Ahora, los sistemas operativos evidentemente han sido necesarios porque cuando se creó la primera computadora era necesario tener algo que nos permita a nosotros entendernos con la máquina. Para que lo entiendan facilito. Ustedes cuando se compran un televisor, ¿qué les dan? Un manual, ¿no ven? Un manual, porque si no está bien el manual, bueno, ahora ya casi no nos dan así impreso, ¿no? Nos dicen, está ahí mismo. Ustedes entran a una parte del menú y ahí está su manual, lo pueden ver. O dicen, descárgalo de la página web, está listo. Pero, digamos, ahí están todas las instrucciones que nos permiten a nosotros cómo vamos a buscar canales, cómo vamos a programar el encendido, el apagado, la alarma, inclusive grabación en tal hora, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el sistema operativo. Y la computadora también tiene que tener lo mismo, para que nos podamos entender, pero es un poquito tal vez más complejo. Entonces probablemente primero ha sido necesario hacer el sistema operativo, pero ¿cómo lo han hecho? Con un lenguaje. Entonces está como que discutir qué es primero, el software o el hardware. Se volviendo un poquito atrás, ¿qué es primero, el software o el hardware? Es como discutir el huevo o la gallina, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Podemos discutir tal vez todo el día y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Porque unos van a decir, no, primero está el huevo. Y otros van a decir, no, primero la gallina. Y van a decir, no, pero ¿y de dónde sale la gallina? Sale del huevo. ¿Y quién lo ha puesto al huevo? La gallina. Entonces, bueno, vamos a estar entre ida y vuelta. Lo mismo sucede aquí con el software y el hardware. Y en el tema de sistemas operativos y lenguajes, lo más probable es que primero haya existido, digamos, o se haya creado un lenguaje que ha sido capaz de hacer un sistema operativo. Es más, hoy en día los sistemas operativos están basados en lenguajes de programación. Entonces fíjense que es diferente. El lenguaje propiamente es el encargado. Tenemos lenguajes pues de diferentes características, digamos. Y muchos lenguajes, ¿no? Desde los más antiguos hasta los más modernos. Pero ¿qué es un lenguaje? Es un conjunto, digamos, de órdenes, instrucciones,
que nos permite a nosotros ejecutar, digamos, un programa en una computadora. ¿Me entienden? Entonces, esas instrucciones nos permiten a nosotros hacer, digamos, programar y elaborar, por ejemplo, una hoja de cálculo. Yo puedo hacer con un lenguaje. Un sistema operativo puedo hacer con un lenguaje. Entonces, tenemos lenguajes desde el más elemental, que era el básico, el lenguaje BASIC, hasta un COBOL, un Fortran, ¿no? Un Pascal, lenguaje C, que es un lenguaje intermedio, y bueno, los últimos lenguajes ya modernos que ustedes los conocen. Entonces, el lenguaje básicamente nos permite hacer todo. ¿Y de dónde ha salido? Son un conjunto inclusive ¿cómo les diré? Tienen su cierta semántica, su cierta escritura, ¿no? Que lo hace en cierta forma a veces un poco diferente, a veces un poco común. Es como hablar de un idioma. De ahí surge el término de lenguaje, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, idioma español, inglés, francés, alemán, chino, japonés, griego, etc. Y cada uno tiene su forma diferente de escritura, pero en algunas palabras es común, ¿no ve? ¿Sabían que el software y el hardware se lo ha puesto como una manera, como palabras españolas igual? O sea, pese a que son en inglés, pero están dentro de la Real Academia Española, digamos. Entonces, hay muchas palabras que se dice en inglés igualito que se diría en español, por ejemplo, o que se diría en francés, o en portugués, o en italiano. ¿Ya? Pero tienen su diferente semántica, etc. Entonces, los lenguajes igual. El lenguaje C se escribe de una manera, el lenguaje Pascal de otra, el lenguaje Fortran de otra, pero tienen algo común. Por ejemplo, el print. Casi la mayoría de los lenguajes utiliza el print. La diferencia en el lenguaje C que utiliza el print con una F más al final. ¿Me entienden? Que significa un formato especial. Por eso tiene un print. Pero tiene su diferenciación. ¿Y el paquete qué es? El paquete, pues, es algo ya que es mucho más fácil de utilizar y es un conjunto, digamos, diremos, de menús, ¿no ve? Que están bien programados de tal manera que a nosotros nos facilita el trabajo. A nosotros en el Word, por ejemplo, que es un paquete, no nos interesa saber qué está pasando ahí cuando nosotros marcamos una línea y le ponemos clic y nos salen negritas. O le hacemos clic y podemos cambiar todo el tamaño de la letra. O le hacemos clic y se subraya. O le hacemos control C y más abajo control V y lo copiamos. Eso ya nos lo han programado, ya está hecho. Y eso lo podemos hacer con un lenguaje, evidentemente. En el lenguaje se ha hecho ya esa programación, de tal manera que cuando nosotros utilizamos un paquete, sea mucho más fácil. Por eso es que un paquete lo puede manejar fácilmente una secretaria, digamos. Pero un programa ya no lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Ya ha venido para facilitar a nosotros el trabajo. Ya está todo hechito. Pues fíjense la diferencia. No tenemos que confundir lo que es el Word con lo que es el lenguaje C. No tenemos que confundir lo que es el Excel, por ejemplo, que es un paquete, con lo que viene a ser el Windows, que es un sistema operativo. O sea, fíjense, son diferentes. No es lo mismo. Y los programas ya son, pues, más específicos, ¿no? O sea, están diseñados para hacer una tarea específica. Puede ser un programa, por ejemplo, para hallar ecuaciones de segundo grado. Puede ser un programa para calcular el valor actual neto o la tasa interna de retorno, digamos, que está en Excel, digamos. Puede ser un programa para hacer balance en un banco, digamos, ¿no? Todo el sistema contable me puede mandar. Y, por ejemplo, los virus, los antivirus, son programas diseñados para destruir algo, si es que es un virus, y diseñados para solucionar algo si es un antivirus.
es un programa, es algo específico. Entonces se dan cuenta, ¿no? Ya la diferencia entre lo que es un sistema operativo, un lenguaje, un paquete y un programa. Entonces en este momento yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿qué es a ver, tenemos varios, vamos a hablar de algún tipo de software, no el Word ni el Excel, sino, si se mira ahorita, una base de datos, digamos, que me maneja una base de datos. ¿Dónde lo clasifico? ¿Como sistema operativo, como lenguaje, como paquete, como programa? ¿Dónde tendría que caer? El Access, por ejemplo. Hay cuatro diremos, softwares que están dentro de lo que viene a ser Microsoft, digamos. Entonces, el Access, ¿hay que hablar del Access o no? Pues no hay que hablar, pues obviamente no van a saber dónde clasificarlo, ¿no ve? ¿Es un programa? Okay. No. Es un paquete. A ver, más facilito. El Norton, ¿qué será? A ver. ¿Programa? Es un antivirus, ingeniero. Programa. Ya, perfecto. ¿Qué ha pedido usted? Monzón Choque Joseph. No, ya no, usted ya ganó puntos, o sea, no puede ganar más en esta clase, tiene que ser otro. Ya, a ver, otro más facilito. Digamos, el Avast, ¿dónde está? ¿Dónde lo clasifico el Avast? Programas. Ok, listo. ¿Qué apellida? Ciña Gómez, ingeniero. ¿Ciña? Sí, Ciña Gómez, con C. Ya, con C. Perfecto. Gómez, ¿tu nombre? Franklin Oliver. Ok, Franklin. Perfecto. Entonces, fíjense, tiene su diferencia, ¿no? Entonces, no tenemos que confundir, ¿no? Si decimos el BASIC, pues está en el lenguaje, ¿no? Si decimos el C, está en lenguaje, ¿no? Si decimos el Android, está en lenguajes. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que saber diferenciar. Es lo que se refiere la clasificación del software. Y cada uno tiene, obviamente, sus propias características, ¿ya? Bien, entrando ya a la parte de clases de computadoras, las computadoras se dividen en dos grandes grupos, que vienen a ser las analógicas, que hoy en día casi no se utiliza, diremos, y las digitales o aritméticas, que son las que han revolucionado, diremos, pese a que las analógicas se dice que, por ejemplo, son más seguras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un sistema analógico. Transforma datos o información en magnitudes físicas, pero que viajan de manera continua. En cambio, las digitales van de manera discontinua. ¿Ya? Entonces, es así como viaja y se genera la información, que pueden ir, en algún caso, mediante ondas, que pueden ser ondas cortas, ondas largas, y aquí hablamos obviamente de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, igual tenemos el tema de los celulares, ¿no? Los antiguos eran netamente analógicos, ahora todos son digitales, ¿no? Más fáciles, por lo tanto, a veces de poder intervenirlos, digamos, ¿no? Pero a veces también se dice que no. ¿Por qué? Porque al tener una magnitud, digamos, discontinua, es como hacer una línea segmentada. Entonces, poder ingresar, digamos, ahí a la línea segmentada no es tan probable que lleguemos. ¿Por qué? Porque por ahí nos chocamos o por ahí nos vamos al vacío. En cambio, una línea continua, si nosotros cruzamos un vector, digamos, o otra magnitud, la vamos a agarrar con seguridad. En cambio, una discontinua probablemente no la agarremos, ¿no? Entonces, por eso que hay aquí la discrepancia en decir de que no, la analógica es más segura, otros dicen no, la digital es la más segura. Pero bueno, lo cierto es que existen estos
dos tipos de clases, digamos, de computadoras, ¿no? Que manejan, diremos, la información. Ahora, cómo se maneja la información adentro es diferente, ya lo vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la robótica. La robótica que ha ido evidentemente evolucionando, diremos, desde la tercera generación, desde la cuarta generación, quinta generación, supuestamente la sexta, hoy en día, es, digamos, la que se ha encargado de automatizar la información, ¿no? El dibujo solamente es descriptivo, ¿no? No quiere decir que cuando hablamos de un robot hablamos siempre de un androide que se parece a un ser humano, no necesariamente, ¿no? Un robot puede ser una forma de una caja, digamos, ¿no? Puede ser un brazo, es un robot, ¿no? Al que le demos una forma de un androide o de un ser humano, pues es diferente. Eso ya para tratar de encontrar tal vez a veces una similitud. Pero lo que sí hace la robótica es integrar la parte mecánica, digamos, ¿no? Que antes la tenemos que manejar, digamos, manualmente, y ya integra la parte de electrónica o la microelectrónica, y también mete la informática. Entonces, eso hace ya de que le demos, por ejemplo, una especie de disco duro o cerebro, entre comillas, a esa máquina, y que la llamamos robot, ¿no? Que va a ser capaz de, inclusive, de hacer movimientos, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que esté programada. Si la programamos para que cuide la puerta y que no deje entrar a nadie, si no nos presenta, digamos, su huella digital, no va a entrar, no se va a abrir la puerta. No está programada para eso. ¿De acuerdo? Si la programamos para que haga otra cosa, seguramente va a estar ahí. Pero el término robot, digamos, tiene un origen checo, en la anterior Checoslovaquia, digamos, que hoy en día no existe, que quiere decir robota o trabajador o siervo, ¿ya? Entonces, se refiere a cualquier dispositivo electromecánico, diremos, que es capaz de controlar algo, ¿no? Capaz de moverse, capaz de transmitir señales, capaz de detener procesos o de empezar procesos, por ejemplo, capaz de cargar o descargar, o controlar el tráfico, por ejemplo, en una calle, ¿ya? O controlar el acceso en ciertos lugares, o es capaz de arrancar, digamos, automáticamente una maquinaria y pararla también. Y eso lo podemos hacer a través, inclusive hasta de un celular, ¿no? Uno puede controlar una industria, una fábrica a través desde su casa con el celular, ¿no? Entonces puede uno manipular, puede ver, puede saber qué es lo que está pasando en su casa en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, con la integración de todo esto, de estos sistemas robóticos, sistemas experts, etcétera, se ha dado un gran paso, un gran avance, ¿no? El uso de utilizar sensores que nos permiten, por ejemplo, que se encienda la luz, que se apague la luz, o que utilicemos, por ejemplo, cámaras, sonido, nos permite a nosotros, por ejemplo, controlar en tiempo real qué es lo que está pasando en una casa de campo. Por ejemplo, yo tengo una casa de campo y en este momento, por ejemplo, puedo ingresar desde mi celular y puedo ver qué está pasando, ¿no? Y aquí estoy viendo, por ejemplo, en este momento que está todo normal. Además que puedo tener una alarma que en cualquier momento que pase algo se activa y me está avisando, ¿no? Entonces, fíjense, todas esas cosas pueden hacer los sistemas expertos, los robots, etc., ¿no? ¿Y para qué nace la robótica? Para simplificarnos el trabajo, ¿no? Para hacernos el trabajo más rápido, más eficiente, más, diremos, perfecto. ¿Me entienden? Porque y hay cosas que si no utilizaríamos un robot, por ejemplo, tal vez tardaríamos días en hacerlo, ¿no ve? Y probablemente no lo vamos a hacer con la precisión que lo puede hacer un robot.
Si nosotros hacemos el programa para que el robot nos corte una pieza en 10 partes igualitas, lo va a hacer. Pero si nosotros queremos partir con un serrucho, digamos, una pieza en 10 partes, no, pues, por más que midamos así exacto, qué sé yo, con lapicito, con regla, todavía empezamos a cortar, con seguridad que vamos a tener una variación. El robot no va a tener esa variación. ¿Ya? Lo va a hacer de manera correcta, perfecta, precisa. Y lo va a hacer, pues, en un segundo. Entonces probablemente vas a estar ahí perdiendo una hora haciendo el trabajo. Entonces, la robotización hoy en día es muy importante y lamentablemente, pero ha creado el desempleo, ¿no ve? Saben que ya utilizar robots crea el desempleo, ya no necesitamos de la mano de obra, pero lo bueno es de que ha dado lugar a la creación de una nueva ciencia, digamos, ¿no? Que tiene sus ventajas, evidentemente, y tiene también sus desventajas, ¿no? Principalmente en las industrias que son, digamos, que tienen producción en masa. Pucha, la robótica pues les ha solucionado muchas cosas, ¿no? Inclusive desde la parte, les digo, de tiempos, movimientos y precisión, está metida en la robótica. Es por eso que en muchos, digamos, las partes y piezas que hoy en día se fabrican, que están robotizadas, pues cuestan menos, ¿no? que las que podemos hacerlas a mano. Podemos hablar de todos los tipos de sectores de la economía, ¿no? Desde las confecciones hasta la fabricación de un automóvil, por ejemplo, en el cual solamente interviene la mano del hombre al inicio y al final del proceso. Si hablamos, por ejemplo, de un automóvil, el ser humano va seguramente poner ahí el chasis con las 4 llantas y listo. Y lo va a mandar a la línea de producción, que es totalmente automatizada, robotizada, y los robots se van a encargar de armar todo el automóvil. Y solamente el hombre va a ir al final, ya cuando ya esté el automóvil listo, se va a entrar y lo va a llevar a hacer la prueba, y ya lo va a manejar, obviamente, su prueba de control, etcétera, y listo. Y así funciona todo ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, evidentemente el tema de robotización es sumamente amplio, sumamente aplicado hoy en día en toda la parte de lo que viene a ser la industria, el desarrollo tecnológico, ¿no? Y como les decía, ¿no? Precisión, ahorro de tiempo, trabajo y esfuerzo. Es lo que nos deja la robotización. Y bueno, para acabar ya esta clase, tenemos la red de computadoras, que tiene que ver mucho con el uso de los sistemas, diremos, multiusuarios o multitareas, ¿no? Hoy en día tenemos el tema de telefonía, tanto fija como inalámbrica, ¿no? La telemática, etcétera, que nos permite a nosotros conectarnos desde el lugar donde estemos hasta cualquier punto de la Tierra, que antes no era así. ¿No ve? Antes